Vamos a presentar entonces, en primer lugar, a una exposición que nos quedó del turno mañana, el señor Darío Gardela, de Los Quirquinchos, el señor Oscar Giuliano, de Venado Tuerto. El trabajo que presentan se titula De la huella al tren, es el título de su presentación, ya está todo previsto. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y acá Darío va a exponer lo que es un trabajo de investigación que él ha hecho particularmente, que yo le he dado una mano y que bueno, queremos poner en valor, ¿no? Bueno, hubo varias personas que me llevaron a exponer, no tengo experiencia, Federico principalmente, Ana María Fechero también, y bueno, y Oscar, que era de Los Quirquinchos y ahora vive en Venado Tuerto. Bueno, lo que yo vengo a explicar es una investigación posterior a lo que normalmente nos contaron oralmente sobre todo y en algunos libros de la creación de Los Quirquinchos. O sea, Los Quirquinchos nace con el ferrocarril, pero antes del ferrocarril hubo mucho esfuerzo, mucha gente que estaba esperando el ferrocarril. Ahí tenemos el distrito de Los Quirquinchos. Si ustedes pueden ver, Los Quirquinchos está bien abajo y las colonias a las que voy a referirme están hacia el lado de San José de la Esquina, o sea, hacia el norte, Colonia Ansen, La Catalana, Eugenio Terrazón, que es el nombre de la colonia donde está actualmente Los Quirquinchos, donde pasó el tren, y La Flor, que era otra colonia que también decían tuvo un trazado de pueblo. Acá lo que vemos es Colonia Ansen, que tiene un trazado de pueblo aprobado en la provincia de Santa Fe, y Pueblo Bauman, que es el que me voy a referir, que también estaba dentro, al costado de la colonia Terrazón, que también estuvo aprobado en 1892 en Santa Fe. ¿Cuál es el de arriba, el de Colonia Hansen? Colonia Ansen, sí, no, eso es Colonia Ansen. Bauman estaba por acá, donde empieza La Catalana, ya lo vamos a ver en otro gráfico. Ahí estaba el pueblo. Y tiene un sentido. Ahí estaba el camino que unía San José de la Esquina con Godeke, que eran dos pueblos que ya existían. No había lotes, eran caminos, por eso la huella, ¿no? Y algunas estancias por ahí que recién empezaban a venir. El lugar donde nosotros estamos más o menos hablando, la zona, sería, ahí estarían Los Quirquinchos, entre medio de dos aguadas. En Quirquinchos, siempre digo, se divide en aguas. Acá empieza el Arroyo Maldonado, el Saladillo, que termina en el Paraná, y hacia la izquierda, que viene acá, Los Leones, a el Carcarañá, cerquita de acá de San José de la Esquina. Todos estos terrenos acá eran los destinados a militares de la Guerra del Paraguay, que le pagaban de esa manera. La mayoría no la usaron. Entonces había empresarios que le compraban la tierra barato y después la vendían. El caso de Colonia Piamontesa, que se ve ahí, es el distrito Godeke. Godeke está dentro, y ese Villarroel era uno de esos empresarios que hacía ese trabajo. Empresarios, ¿no es cierto?, que iban comprando, sería esto ampliado. Acá están Juan Clark, acá hay dos lotes, 41 y 42, aparentemente otros lotes más, destinados, estaban desperdigados, porque algunos ya habían comprado la tierra, y en 1870 la provincia de Santa Fe hace un relevamiento para ver quién había ocupado la tierra, porque el soldado o el militar, el soldado era más chica la tierra, el coronel tenía más. Tenía que hacerlo en un año, tenía que ocuparla, habitarla, porque si no, la perdía. Por supuesto que antes había malones, no había nada en la zona nuestra, por eso la provincia saca una ley antes de la Guerra del Paraguay y dice, desde el cantón de Guardia de la Esquina hasta el cantón de Melincue, hacia el sur, 10.000 hectáreas de terreno para los soldados. Sería toda esa zona, un poco. Acá hay un problema que ustedes ven. Hay una línea recta ahí, ¿no es cierto? Y acá los terrenos tienen norte-sur. Y acá los terrenos tienen inclinación. Bueno, esto es debido a que la provincia de Santa Fe, que venía bajando cada vez un poquito más, hace una mensura, un relevamiento contra el río Carcarañá, porque había que tener agua, porque eran ganaderos. Si no, había arroyos, lagunas, en la zona de Desmochado, de Arequito, todo eso, había que llegar con terrenos finitos y largos hasta el Carcarañá, para que lo compren. Antes, el agua era muy importante para los ganaderos, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, acá en la zona nuestra, Maldonado
y después Los Leones, y acá hay el otro bajo. Estas dos zonas, son bajos que hacían falta para los ganaderos que venían ya sea de Suiza, gente que estaba en el rubro de la ganadería, ¿cierto? Ovejas o caballos. O sea que primero se pobló de ese tipo de estancieros, ¿no? Bueno, acá tenemos el momento en que después de los militares, la provincia le entrega a Palacios, a un tal Palacios, a cambio de otro terreno que se le había comprado. Palacios era un emprendedor inmobiliario, podía tener tierra, pero no era ni colonizador, ni ovejero, ni nada por el estilo. Entonces, pasa en manos de un Ortiz, que ese sí lo tiene un tiempo, y el mismo terreno este que estamos viendo acá, lo compra Terrazón, que tenía mucho dinero y era el empresario que había abierto en 1883 el frigorífico, el primer frigorífico de Argentina, en San Nicolás, y en 40 días le vende a Linen. O sea, 40 días fue dueño de 13.000 hectáreas antes que Linen, y después Linen vende lo que después se llamaría Colonia Terrazón. Este pedazo tenía 13.000, vende 4.400. Y había quedado un pedazo remanente que también era de Terrazón. Entonces Baumann le compra a Terrazón este pedazo y este pedazo a Linen, mayor. Acá estaría después los quepinchos. ¿Está? Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque en 1889, al comprar, en octubre de 1889, Baumann se va a Santa Fe y, acá lo dice, propiedad de Santiago Baumann, crea, funda, no sé cómo llamarle, en Santa Fe, pide registrar la colonia Eugenio Terrazón, con nombre del dueño de un frigorífico al cual venderle las vacas. O sea, usa el nombre, no es que es dueño. Y mucha gente ha confundido que Eugenio Terrazón, o Terrazón como le decimos allá, fue el fundador. Y también registra el pueblo en ese lugar, en el lote 59. Eso lo hace todo Baumann. Y en la propaganda de Baumann dice que va a llegar el tren, tierras prometedoras, habla del tren del Railway, se decía en ese momento, que viene de Villa Casilda. O sea, ya estaba promocionando tierras donde iba a pasar el tren. Aparentemente Carlos Casado tenía la idea de pasar por la zona de Chañar-Ladeado, compra la colonia Palencia y la colonia Carlos Casado, para darle después valor a la tierra, porque iba a pasar por ahí el tren. Pero venía de Villa Casilda el proyecto de Carlos Casado. Acá está el aviso en el diario El Municipio, que esto yo lo encontré hará 2 años, nadie lo había mostrado ni conocido porque es de enero de 1890, o sea, después de comprar en 1889, octubre, él hace un gasto y todas las semanas salía este aviso. Y acá hay una persona que de San José de la Esquina que estoy buscando, Baumann lo designa a Manuel García, San José de la Esquina, porque antes no había posibilidad de escriturar o de ir a Rosario, porque entonces para un colono que compraba 100 hectáreas, con hacer un boleto con Manuel García acá, porque era lo más práctico, lo más cercano a San José, entonces él hace estos avisos donde dice el precio de la tierra, donde dice que van a estar alambrados, que están alambrados, o sea que hay un gasto enorme, porque el predio completo tenía 7.000 hectáreas, y si tenía que separar estos lotes de 100 hectáreas con alambre, era un gasto enorme. Entonces, acá, para mostrar que realmente existía un proyecto, o por lo menos empezó a venir gente, en el mismo año, en el año 1890, Pedro y José Terré, que compran este terreno pegado a Terrazón, que se llama La Catalana, para atraer catalanes, supongo, ¿no? Ahí muestran un camino que es el camino irregular que unía San José, Ansen y Godel. En ese camino, ahí marcó el pueblo Baumann. Y esta gente, que era la catalana, hacía publicidad agarrando un pedacito como que el pueblo después se iba a extender hacia la Catalana, porque estaba sobre el camino. Entonces dicen, el próspero pueblo Baumann, acá lo nombran pueblo Baumann, y también dicen que llega el Railway, era lo que todos esperaban. 1890 ya estaban esperando a Casado que siga con la obra. Sí, acá está más grande, y para si se puede leer, bueno, donde dice pueblo Baumann, acá pueblo Baumann, lo del tren debe decir por ahí abajo, no sé. Pero en definitiva, Colonia La Catalana pegada a Colonia Terrazón. ¿Está? Esta después fue Colonia Pellegrini, pero todavía era Campo Solá. Acá estaba Ferreira Sosa, que era la única estancia de 2.000 hectáreas que había, ya instalada en 1880, y Santiago Mazón, pegado a Colonia Toscana, que era más grande. Santiago Mazón fue el creador de Colonia Ansen.
Aquí está el plano del pueblo Ansen, y fíjense, aparte de que ya estaban vendiendo terreno, Moni fue uno de los primeros pobladores y se instaló enfrente de la estación porque tenía ramos generales. Acá dice Trainway a vapor de Poncio Pons. Esto era un proyecto que nació del famoso proyecto de Canals, Juan Canals, que antes hablaron, que tenía la concesión del puerto de Rosario por 40 años. Todo lo que es los trenes que llevaban cargas, en realidad Juan Canal tenía socios. Poncio Pons fue uno de ellos. Y él propuso llegar desde Cañada de Gómez a Venado Tuerto, que todavía no llegaba ningún tren. Entonces agarraba una línea de norte a sur que pasaba por Ansen, y que si se fijan es otra distinta a Casado, es otro proyecto, el de Poncio Pons, el que esperaba Ansen. Ahí ven ustedes cómo viene la vía, acá está Ansen, y Bauman podría haber también recibido, porque Bauman está ahí cerquita, lo mismo que Godiken, que está por acá. Esta está en la Laguna de los Leones, que es Iturralde, y acá está Venado. El proyecto que fracasó iba a ser esta línea. Pero llega la crisis de 1890, que fue terrible para todos. La crisis de 1890 hace fracasar a Canals, hace fracasar a Poncio Pons y a un montón de proyectos de ferrocarril, porque creo que hasta la Barry Brothers funde, y eran los banqueros que bancaban el ferrocarril. Bueno, la crisis hizo que en el año 91, en vez de venir inmigrantes, se vayan 20.000. O sea, fue negativo la inmigración en el 91. Así que imaginen, duró 5 años la crisis. Y en esos momentos que no había comunicación, salvo esos caminos, esas huellas que se hacían, las colonias que hacían, para venderle al italiano, que ese arrendaba primero en vez de comprar. Pero le daban 4 años para pagar. Por ejemplo, el caso de Terrazón, Santiago Bauman daba 4 años. Depende de cada dueño, porque eran emprendimientos particulares. Cuando llega Wollenweider, Emilio Wollenweider era cuñado de Bauman. Va de visita como para, o sea, Navidad, ¿no es cierto? Y el 27 de diciembre hace un contrato de venta, porque Bauman ya estaba liquidado. Todo lo que había gastado no había recuperado nada, lo había agarrado la crisis esa que fue terrible, y fue dueño 3 años, en el 90, 91 y 92. Cuando llega Wollenweider, que venía de Entre Ríos de manejar una estancia Santa Elena, que era propiedad de Torkins y Linen, dice: yo me hago cargo de la deuda. Y esta foto está deteriorada, pero es de... atrás dice 1891 y en Virome. Entonces yo digo, no puede ser 1891 porque él llega en el 92. Entonces acá pone, para mí, la primera foto al comprar estos edificios viejos que estaban antes de los pobladores anteriores que tenían animales. Y acá, que no se nota bien, dice establecimiento La Lidia de Emilio Wollenweider en Pueblo Bauman, departamento casero Santa Fe. Ya era departamento casero desde 1890. Acá está el censo que demuestra Pueblo Bauman, el censo 1895, tenía 49 habitantes. Ahí está Wollenweider Emilio, que él venía, como era administrador de la estancia, venía cada tanto a hacer algo, pero no podía quedarse a instalar porque la familia la tenía en Entre Ríos. Es el norte de Entre Ríos, o sea, bastante cerca de Corrientes contra el río. Entonces, los viajes eran terribles para venir seguidos, ¿no es cierto? En el Protorio de Colonia del Pueblo Santa Fe dice: Pueblo Bauman siempre habla de un próspero pueblo, 49 personas. Esto es de 1896 y toma los datos de 1895, que es el censo nacional. Nombra algunos comerciantes también que vivían ahí, carnicero, panadero, pero ya se llaman Bauman. Acá está, digamos, cuando pasa el ferrocarril, para que vean, ahí están los quilquinchos, acá está Braveu. Y esto es la colonia Eugenio Terrazón, que pasó a ser de Emilio Wollenweider. Emilio Wollenweider agarró los últimos años de la década, que fueron cuando la crisis ya había pasado. Y entran muchos colonos italianos. Por eso estas colonias se empiezan a poblar bastante a fines de 1899. Ahí tienen Terrazón, que el pueblo Terrazón, Wollenweider quiere cambiarle el nombre, pero no lo asienta en Santa Fe. Entonces él dice: yo voy a poner la Lidia, que era la hija, la única hija. Entonces, en el mismo lote que antes vimos, 59, de Terrazón, que ya estaba poblado, empieza a traer colonos de Villa Casilda, comerciantes de ramos generales, lo que le hacía falta. Y esos años, 1898, 99, ya estaba floreciendo bastante, pero fallece Casado en 1899. Y el proyecto que le prometía, primero quizás a Bauman y después conoció a Wollenweider, que iba a pasar por acá desde Villa Casilda, termina vendiendo los herederos de Casado y se convierte en el ferrocarril central argentino, que cambia de lugar desde Firmat a Chucuy.
Entonces, el pueblo lo diseña el ferrocarril sin ningún tipo de promesas de dónde iba a estar la estación. Entonces queda a 6 kilómetros. Acá, esto es Los Quirquinchos, esto iba a ser el pueblo que tanto prometió durante 12 años. Bauman primero, Bollenweider después. Este es Emilio Bollenweider, su señora. Él llegó a ser la estancia antes que llegue el ferrocarril, en donde está la Lidia, le llamó también la Lidia. Esta foto es de 1908. Acá se puede ver una máquina de vapor. Y cuando se hace la sucesión, acá se puede ver que hay terrenos reservados. Lo más probable, no lo podemos comprobar, no hay título, porque este campo todo completo era de Bollenweider. Pero esto es del ferrocarril, de Woodgate, que es el, le dicen, fundador de Braveu. Entonces, esta reserva acá, podemos pensar que eran los que mudaron, que ya le habían vendido el terreno en la Lidia, este señor Bollenweider. Y él también instala su casona, digamos, acá. Al no poder cumplir, él dentro de su campo se traslada y dice, bueno, el pueblo va a progresar al lado de la estación y nunca allá. Entonces le termina dando de baja en 1905. Lo que queríamos analizar es que muy poco se lo nombra, pero realmente fue el que creó la colonia Terrazón, donde estamos después. Entonces hubo una especie de movimiento poblacional previo que ya le dio lugar a los quirquinchos. Para nosotros eran quirquincheses los anteriores como los siguientes, nada más que cambiaron el nombre. Lo que le contó Darío, que nosotros somos oriundos de los quirquinchos, le es difícil conocerlo y comprenderlo al habitante de los quirquinchos también. Por eso lo ponemos en valor, porque Darío le quiso dar esa identidad a partir de la investigación que él hizo. Nosotros lo llamamos de la huella al tren, porque primero fue la huella solitaria y polvorienta, donde el silencio de la pampa conversaba con el viento. Lo surcaron carros cansados cruzando la madrugada, hombres sembrando sueños sobre la tierra callada. Fueron más de 10 años esperando aquellas vías que prometían progreso en la extensa geografía. Y un día llegó el silbido, rompiendo la inmensidad, como un corazón de hierro pregonando la libertad. Las vías trajeron más nombres, también pan y trabajo, encendiendo en cada ventana la luz tibia del arraigo. Hoy, cuando la noche se adormece en el andén, late viva en la memoria de la huella indescifrable al infinito rumbo del tren. Bueno, esta foto es porque quería homenajear un poco a los que hicieron mucho por la historia de los quirquinchos, con otras herramientas distintas a las que yo usé, que es la parte digital, muchas cosas que no se sabían antes. Aide Conde de Parapetti hizo el mejor libro, el más completo, se llama Mi Patria Chica, en el año 93 lo editó. Y en este libro se encontró el título que pagó Woodgate, el ferrocarril, por las tierras. Entonces se terminó, digamos, de demostrar que no había donado la tierra. Este es el poeta del pueblo que le escribió siempre a los quirquinchos, a pesar de que él se fue a los 17 años a Rosario. Muchas gracias. Gracias Darío. Darío Gardela, Oscar Juliano han presentado los orígenes de los quirquinchos. Muchas gracias.